Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a un nuevo programa. Esto es Realidad Ganadera y aquí estamos, por supuesto, acompañándolos desde el primer mate de la mañana en conjunto y transmitiendo toda la información del sector ganadero. Información por parte no solo de los profesionales del sector, sino también por varios productores contando un poco de su experiencia. Y eso es lo que vamos a ver más llegado al final del programa con la última de las notas. Pero ahora vamos a ir con uno de los productores que ha marcado cierta tendencia porque ha estado desarrollando su propia teoría, por así decirlo, sobre el pastoreo racional Boacén. Vamos a escucharlo a Tiburcio Dimas hablando sobre rodeos en general, un poco de genética, un poco de sanidad, la importancia que tienen. Vamos a escuchar. Yo creo que se le erra un poco el diagnóstico, ¿no? Porque se cree que la falta de producción es por la sanidad, por genética, que son cosas ciertas, porque si vos tenés un problema de veneria, las vacas te abortan. Entonces, pero, y se da por entendido que el pasto está, y en realidad el pasto no está, o el pasto que está es para las vacas que están hoy. Y entonces, para producir más, hay que producir más pasto y manejar ese pasto, junto con genética y sanidad. Entonces, para llegar a la productividad que hoy se puede producir 10 veces más lo que se produce, tiene que ir acompañado genética, sanidad y pasto, y manejo de ese pasto. Entonces, te doy un ejemplo. Por ejemplo, acá en La Madrid, un cálculo así medio grosero es 0,50, ¿no? Cada 2 hectáreas hay una vaca. Y si hacemos pasto y manejamos ese pasto acompañado de la sanidad y la genética, podemos tener 10 vacas en esa misma superficie. Entonces ahí está el producir pasto, porque en la misma no es que las vacas van a parir mellizos, no. Vos vas a poder meter más cantidad de vacas por hectárea. En la misma superficie que antes tenías una, vos podés poner a lo mejor 10 o 8 o 5, pero no una. Entonces, y el otro tema es que vos imaginate que se faena la misma cantidad de machos, o sea, nacen por año más o menos la misma cantidad de machos que de hembras. Y se faena la misma cantidad de machos que de hembras. Y si a esas hembras que se faenan vos le sumás toda la vaca que va a China, entonces por eso cada vez hay menos vacas. Porque la gente no deja para retener, porque se vende y todo es un círculo vicioso, ¿no? Como hay poca producción, esa producción lo que se produce no alcanza, entonces se ve como medio chino, decir, ¿cómo avanzo si no me deja el negocio? Entonces como que hay que cortar ese círculo vicioso y empezar a hacer pastura y empezar a preocuparse y ocuparse y invertir en pasto, en genética, en personal, eh, para producir más. O sea, se puede producir 10 veces más lo que se produce. Así que imagínate la productividad, la mano de obra que daría. Una vez dimos una charla acá en la Madrid, en ese momento había 700 empleados rurales, ¿no? Si todo el partido pasara a ser, o la parte ganadera, lo que se hace más o menos acá, se precisarían 7.000 empleados. Somos 10.000 en total, así que le tendríamos que pedir a los partidos del vecino, y los del vecino estarían exactamente igual. Entonces, a nivel político, si querés, uno de los problemas que se habla o se dice es que no hay trabajo. Imagínate si no es que le vas a sacar hectárea a la parte agrícola, solamente en la parte ganadera. Se cambiaría, bueno, se produciría 10 veces más. O sea, pero bueno, ¿Y cómo, hay que hacerlo. cómo, cómo,
Primero, bueno, usted habló de tres patas, ¿no? Que es pasto, genética y sanidad. ¿Cómo sería en cada una de ellas? ¿Qué tipo de producción, hablando de lo que es pasto, qué sugiere usted? ¿Y cómo sería para mejorar la parte genética y la parte de sanidad? Algo que también se está trabajando y bastante en nuestro país, sobre todo estos últimos tiempos con la sanidad, ¿no? Sí, sí, o sea, se está trabajando y se ha avanzado muchísimo en todo lo que es sanidad y genética, ¿no? Después la parte de pasto, vos de acuerdo o sea, hay para cada ambiente, si querés, distintos pastos o el pasto adecuado para ese ambiente, ¿no? Entonces vos decís, bueno, tengo un bajo salino. Bueno, el mejor pasto para ahí es el agropiro. Entonces, no es que tiro un agropiro al voleo, no fertilizo, lo hago así nomás, no. Hacer bien ese agropiro. Entonces, una superficie, un ambiente que da muy poquito pasto, porque en un ambiente bajo salino hay nada más que pelo chancho, entonces necesitamos poner una inversión ahí y hacer las cosas como hay que hacerlas, por ahí de a pocas hectáreas, pero bien. Entonces eso que no producía nada va a empezar a producir. Eso sería campo con pastura de festuca, pastobillo y un poquito mejor alfalfa. Entonces, o sea, están todas las cosas, no es que hay que inventar y hacer, están para cada ambiente está la semilla adecuada para ese ambiente, ¿no? Y los semilleros lo saben. Y si uno consulta, dice, bueno, mirá, hace tanto, ponerle tantos kilos, fertilizarlo de tal forma, hacer una cama de siembra de determinada forma, o sea, pero hacer las cosas bien, no que todo medio así nomás. Entonces, si producimos así nomás, eh, eh, pero el asunto es producir pasto y manejar ese pasto, porque una cosa es, hacemos un potrero de pastura y después echamos las vacas así nomás y el desperdicio es impresionante. O sea, está bueno para el futuro, porque ese pasto que no se come, después materia orgánica, que eso lo van a ver mis nietos, pero el que pongo la plata soy yo. Bueno, que mis nietos se preocupen ellos para producir ellos, no yo para mis nietos. Yo me ocupo de lo mío. Entonces, la inversión esa que uno hace tiene que seguir aprovechando. Es como, para hacer un ejemplo, es como si tuviéramos un trigo y ocupamos la sembradora, da 6.000 kilos, pero la máquina tira 3.000 por la cola. Pero ni en pedo. Bueno, en ganadería eso es normal, que desperdicien más del 50% del pasto. Entonces, como que hoy a la ganadería la tenés que encarar con una mentalidad agrícola, ¿no? Estar en todos los detalles, o sea, hacer todo lo mejor posible para tener un buen resultado. Bueno, y ahí se puede duplicar, triplicar, o sea, 10 veces más se puede producir, ¿no? ¿Cuáles son las pasturas que más usted implementa y supongo que hace algún tipo de rotación o descanso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo del campo es más o menos, no es pergamino ni parecido, pero las pasturas son de base de alfalfa y festuca. Esas pasturas duran 5 años, entonces yo tengo 7 potreros, 5 con pastura y 2 en rotación. Entonces, cuando llega el 5.º año la pastura, pasa a rotación y uno de los de rotación pasa a pastura. Entonces, yo todos los años siembro 20, o sea, quemo 20 hectáreas de pastura, que ese potrero pasaría a rotación, y uno de los de rotación pasa a pastura. Entonces, yo tengo de las 140 hectáreas, 100 hectáreas permanentes de alfalfa con festuca y 2 de rotación. En esos 2 de rotación se hace sorgo o maíz diferido para que estén las vacas en el invierno, y en el otro de rotación se hace avena, donde va a ir la recría o parte de la recría, ¿no? Entonces vos ya está todo planificado, entonces todos los años hago 20 hectáreas de pastura, 20 hectáreas de sorgo, maíz, 20 hectáreas de avena que se come en directo con la hacienda. Después atrás del sorgo hago 20 hectáreas de avena que va para arroyo, y si todo anda más o menos bien, atrás de esa avena de arroyo hago 20 hectáreas, el mismo potrero con
con moa, que va para rollo también, y después pastura. Entonces yo tengo un stock de 500, 600, 400 y pico rollos, depende de cómo venga el año, para el invierno, 20 hectáreas de sorgo y 20 hectáreas de pastura. Y las pasturas descansan, o sea, el manejo es de, las vacas entran en agosto en la pastura y están hasta mayo, en marzo se destetan, entonces ahí están un mes más en la pastura, y en mayo van al sorgo o al maíz, hasta agosto, y ahí otra vez el ciclo. Y la recría va a la avena esa, que se siembra atrás de una pastura, y los machos van a un potrero de pastura de segundo año, donde estarían los novillos, que el ciclo mío es, yo desteto los terneros, los machos y hembra, en marzo, lo que va, la hembra, la que queda para reposición, y lo otro se vende hoy como una recría pesada o algunas gordas, y los novillos lo mismo. Pero tengo que respetar la fecha. O sea, yo para el 15 de abril tengo que haber vendido los novillitos, porque si no, se me juntan las camadas, ¿no? Claro. Recuérdeme usted, Estos ¿cuántas años, hectáreas de campo, cuántas hectáreas son las que maneja y qué cantidad de animales hoy tienen esas hectáreas? hoy hay 600, tenía 700, vendí una jaula de vaquillona, pero la carga máxima, bueno, he tenido más, pero lo que aguantaría bien serían en esta época, o en noviembre, ponerle 900 animales. Este año tenía 700, o sea, me faltan 100 de recría. En O sea, 140 hectáreas. en un momento, en 140 hectáreas. Sí, es tener 300 vacas y engordar los terneros. En un momento se juntan las vacas paridas con toda la recría, entonces ahí tenés más cantidad de hacienda, que sería en la primavera. Después, cuando ya entra el verano, ya se ha vendido parte de las hembras, y en marzo o abril se vende el total de los novillos. Entonces ahí se alivia el campo, o sea, hay en distintos momentos del año tenés distintas cargas, ¿no? En un momento, en primavera sería la carga máxima, y en otoño sería la carga mínima, hasta que empiezan a parir las vacas, ¿no? Bien. Y en cuanto a sanidad, ¿qué faltaría? Y a genética. Y en sanidad hago todo el protocolo que existe, o sea, si vos decís, bueno, a un ternero ahora le doy 2 dosis de mancha y querato, y neumonía, eso se repite a los 21 días. Después, la ternera que va para madre se da la reproductiva, 30 o 60 días antes del parto, del servicio. Después, esa vaquillona que queda preñada se le da 2 dosis antes del parto de la neonatal. Y otra cosa que hago es que a los 60 días más o menos de que pare la primera, doy una tercera dosis a la que no parió. Porque en principio los anticuerpos de la neonatal andan 60, 70, 80 días después de la última vacuna. Pero no alcanza para la cola. Si uno tiene un entore que repasa o tiene 3 meses los toros, los últimos 30 días no le llegan los anticuerpos a los terneros, entonces ahí tenés más problemas. Me pasó, entonces, y dando esa tercera vacuna a toda la vaca que no parió, suponete de agosto para adelante, como que tenés mucho menos problemas. Algún problema siempre hay, pero son mucho menos, ¿no? O sea, la diarrea es el problema de mayor pérdida, si querés, en el tema de mortandad de terneros, ¿no? ¿Qué porcentaje Porque de hoy, mortandad tiene? nada, vos de la vaca preñada tendrás un 8, según en vaca un 5, un 6, y en vaquillona un poco más. De vaca preñada, ¿no? Después del tacto. Hoy, con el avance de la genética, ya usás toros de bajo peso al nacer, entonces yo insemino todo, y ya a las vacas las insemino con toros de bajo peso para que esa ternera sea de bajo peso. O sea, todos los toros son de bajo peso, por más que sean para la vaca, porque ya entonces le da a esa ternera que va a dejar para madre
que venga con una procedencia de bajo peso, ¿no? Entonces, como que no tenés casi problema de parto, ¿no? De distoxia. Y Volvemos después, Sí, dígame. después como el manejo, hago 4 cambios diarios durante el día, no tenés problema que alguna vaca no pueda parir. Por ahí te pasa la noche, ¿no? Que puede pasar, pero en general no. Después por ahí se da alguna vacuna o algunas piedras de esas que tienen magnesio, calcio, todo eso ayuda también en el problema ¿cómo es? De los partos, ¿no? Por la dilatación y algunas cosas. Bien. Volvamos entonces a los 3 puntos principales que usted mencionó al principio y que lo hablábamos en la previa. Usted dice, ¿por qué no se produce más? Haría falta lo que es pasto, hacer más pasto. Habló de genética también y habló de sanidad. Yo creo que en genética y en sanidad la Argentina está trabajando. La pata principal entonces sería lo que estaría faltando, sería el pasto, más que nada, Claro, ¿no? claro. Sí, porque, o sea, vos podés comprar una vaca en Palermo y la echás a un pasto salado y esa vaca va a decir, puta, la vaca que compré al final. O sea, todo tiene que ir de acuerdo, ¿no? Entonces voy a decir, por eso es de hacer los deberes, porque con pasto solo tampoco alcanza. O sea, no es que yo hago pasto y soluciono todo, si no lo hice anterior. O sea, es sanidad o genética, sanidad y pasto y comida. O sea, uno de los solo no sirve. O si yo le pijoteo a alguno de los pasos al medio, el resultado tampoco es bueno. Entonces, como que tenemos que ser prolijitos en todo. Sanidad, genética y comida. Y o sea, la comida entra en parte del manejo, porque yo hago toda una estructura de alambre y palo para ser eficiente en la cosecha del pasto, para que rinda, porque si vos, es como decía el ejemplo hoy de la cosechadora, si vos la cosechadora te tira el 50% de los granos por la cola, es ineficiente. Bueno, entonces para ser eficiente en el consumo de ese pasto, tenés que estar encima y, bueno, hacer una estructura y hacer las cosas que hay que hacer para que la hacienda pueda comerse todo ese pasto. Y lo que no te comes, lo haces rollo. Porque si vos tenés mucha carga para comerte todo el pasto, lo que es primavera, después del invierno, las vacas, como el crecimiento del pasto es mucho menor, entonces decís, bueno, ¿y en invierno qué hago? Bueno, por eso. No tener la hacienda que te comas todo el pasto de primavera para que te sobre un poco para arroyo, como para reserva, más lo diferido, entonces el invierno no es un problema, porque vos estás, es una prevención, o sea, es una planificación, o sea, el pasto crece no sé cuánto en primavera, verano, y en invierno no crece nada, entonces, pero si vos no aprovechás ese excedente de pasto del verano en rollo, después ese pasto se pierde. No es que vos decís, bueno, lo dejo, por eso está el sorgo o el maíz diferido que se hace, que ya está. O sea, los semilleros tienen variedades específicas para eso, ¿no? Vos no podés dejar un campo natural, lo dejo en primavera para reserva del invierno. Sí, en primavera tiene una calidad bárbara, pero en verano es madera, que la hacienda no lo digiere, entonces como que está comiendo palo, ¿no? Claro. Que son cosas que se saben, pero que no se hacen. No es que no se sabe ni hay que... No, sí, se sabe todo. O sea, el sistema Boacien, es del año 60. Del año 60, no es que es de ahora. Seguimos aquí, por supuesto, desde el estudio de Chacra Televisión y ahora nos vamos a ir a la primera pausa de la mañana y ya seguimos. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote
Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro. Referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates, con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Estamos de vuelta y la conversación con Tiburcio, como arrancamos el programa recién, continuó, porque es una persona con la que se puede charlar sobre muchas cosas y es muy interesante. Es una persona con mucha trayectoria y mucha experiencia, así que seguimos charlando. En este caso, nuestra compañera Lorena Carona le hacía la entrevista y le preguntaba también sobre mercados internacionales, así que lo seguimos escuchando. Tiburcio, ¿qué opinas acerca, bueno, de los mercados internacionales que se están abriendo y cada vez más y mejores para la Argentina, ¿verdad? Ahora una quita de impuestos que se viene para este año, ¿verdad? Todas estas noticias para la ganadería son buenas, inclusive antes se sacaba una hacienda, hablando de feedlot, ¿no? De terneros de 350 kilos, hoy se llevan a 500, 550 kilos porque el precio es casi igual a lo que es el consumo liviano especial, pero esto también tiene que ver con la exportación, ¿verdad? Con esta apertura de mercado, esto llevó a que se cambie la manera de engordar. Sí, sí, o sea, el mercado, o sea, nunca. Vos imaginate que en la época de Menem la carne valía 80 centavos de dólar y hoy valen $4. O sea, el mejor panorama que este o mejor futuro que esto no ha existido nunca. O sea, nunca existió estos precios, ¿no? Eh, entonces, el momento de producir más, entonces hacer más diferencia todavía. El problema es que por ahí va a pasar que si antes más o menos me la venía defendiendo con lo que hacía, con un precio más o menos, ahora con muy buen precio, ahora me sobra, entonces menos se va a hacer. O sea, es difícil. Uno sí, bueno, por ahí ustedes pues, capaz que no tanto, pero o sí, vos salís por la ruta y no ves vacas, no, ves pasto. En verano o primavera ves pasto por todos lados y en invierno no ves las pobres vacas en lo que están comiendo. O sea, hay una falta de manejo y de inversión y en la parte ganadera, pero que da vergüenza ajena. O sea, en el campo del año de hace 100 años que no se le pone plata. Los alambres que hay son de 100 años, las mangas que hay son de 100 años. O sea, entonces eh, 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 para entrar, entonces tenés que invertir en infraestructura, invertir en hacienda, o sea, hoy cualquier vaca vale $1000, entonces hoy está complicado para empezar. Va a tener muy buenos, no resultados, sino muy buena ganancia el que ha venido haciendo las cosas. El que no hacía nada, va a estar igual o va a estar un poquito mejor porque el precio de venta es mejor, pero no porque tiene más producción. O sea, hoy le va a venir muy bien al que producía, porque ya tiene todo más o menos armado. Sí. ¿Qué opina del precio, del peso mínimo de faenas que ahora queda libre eso, ¿verdad? Se pueden faenar animales por debajo de los 300 kilos a partir ya del 1 de enero de 2026. Yo creo que eso se va a acomodar. O sea, hay gente que va a vender porque precisa, porque volvemos al tema, ¿no? La falta de producción de kilos producidos por hectárea. O sea,
el 0,50 son 80 kilos de carne por hectárea y se pueden producir 800. Entonces, el que produce 80 kilos y parte de los terneros los va a tener que vender porque tiene que comer. Entonces los va a seguir vendiendo a un peso liviano. Pero el que pueda aguantar, porque va a tener más diferencia, ¿no? Entonces, también es cierto que antes valía más un ternero livianito que un ternero pesado. Entonces voy a decir, ¿para qué voy a guardar un ternero suponete, un ternero de 250 kilos valía lo mismo que uno de 150? Entonces decir, ¿para qué si vale la misma plata? Entonces, hoy no. Hoy hoy cambió totalmente el mercado, ¿no? El problema es que hay que cambiar totalmente la forma de producir, que eso es mucho más lerdo, Lo más porque lleva, importante es tener siempre reservas y una buena planificación a futuro, ¿verdad? como todas las cosas, como todas las cosas. O sea, la ganadería no escapa a cualquier empresa de lo que sea. Uno tiene que tener una idea qué es lo que va a hacer. O sea, no podemos llegar al 15 de febrero y decir, a ver, ¿en qué potrero podemos sembrar pastura? No, eso lo tenemos que tener planificado 1, 2 o 3 años antes para saber, para ya ir limpiando el potrero o las cosas que haya que hacer para lograr una buena pastura. O sea, es toda una planificación y un interiorizarse y hacer las cosas que hay que hacer. ¿Usted cuántos años hace que viene implementando este sistema que le ha dado tan buen resultado? Y yo empecé, o sea, con la idea hace 20 y pico, 30 años y que lo empecé a ver, a mí me empezó a dar resultado, o sea, yo veía algún resultado, pero no me dejaba plata porque nosotros, o sea, la historia es que compramos este campo en el 97, lo terminamos de pagar en el 92 y teníamos que vivir del campo y además invertir para producir. Entonces el proceso mío fue largo y yo recién hace 3 años que estoy vendiendo novillo. Eh, entonces el proceso mío fue largo pero también eso sirvió para ir mejorando y ser cada día más eficiente, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que uno tiene que tener o ver la forma, qué sé yo, es tener perseverancia y autocrítica. O sea, no aflojar y corregir lo que uno hace mal, no tener miedo a equivocarse, porque el que hace se equivoca. Entonces, es muy difícil que uno haga cosas y no te equivoques. Tenés que ser Einstein para que pase eso. Además, tienen que estar todas las cosas alineadas. Entonces, como que no hay que tener miedo a equivocarse. O sea, que esa equivocación no te lleve a que tengas que vender el campo, ¿no? Pero, o sea, pequeños errores y después la mejora de esos pequeños errores, que es un tiempo, porque la ganadería es un proceso más largo, entonces vos te equivocaste hoy y decís, bueno, el año que viene voy a sembrar otra variedad de pastura o otro grupo de alfalfa o un maíz en vez de un sorgo. El año que viene. O sea, no es que hay muchas cosas o son pocas las que vos podés cambiar ahí al toque, pero muchas cosas las decís, bueno, el año que viene la tengo que cambiar, ¿no? Entonces, pero hay que cambiarla, ¿no? Distinto es en una fábrica que vos haces tornillos, decís, bueno, me queda mala rosca, lo graduás, te queda bien, y después al otro día te salen todo con la rosca bien. Bueno, acá tenés un año, o 6 meses para decir, bueno, la próxima siembra, en vez de mano, el que quiera, pero el año que viene. Tuve un bajo servicio, un bajo porcentaje de preñez. Bueno, el año que viene le tengo que dar más, pero el año que viene le tengo que dar, la vaca tiene que estar en estado corporal mejor. O sea, son todas cosas que son medio a largo plazo, ¿no? Pero que vos te das cuenta, pero las tenés que corregir, porque si seguís con lo mismo, bueno, si tenés un toro que te da grande, que tenés problemas de parto, si no, pero es lindo, pero es esto, y seguís teniendo el toro, no, vendelo y compra otro de bajo peso, por eso volvemos a la genética, ya hay cosas que ya hay hace bastante, pero hoy más de toro de bajo peso que no tenés problema de parto.
O sea, para cada problema o para cada situación hay un problema. Entonces, si vos te gusta y lo querés, entonces cada problema es un desafío. Y si no es un problema, o sea, cada inconveniente, si querés. Para alguno es un problema, entonces no, esto no se puede hacer, y para otro es un desafío. Bueno, entonces ese desafío es como que te alienta o te incentiva a seguir produciendo. Ahora sí, finalizada la nota con Tiburcio Dimas, nos vamos a ir a la segunda pausa de la mañana y continuamos. Segadora acondicionadora TP ICA 2001. La segadora acondicionadora TP ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Estamos de vuelta después de esta segunda pausa y ahora sí seguimos charlando con los productores, como les decía al inicio del programa, y en este caso estuve hablando con Francisco Ieravide. Él es productor junto con toda su familia y son muy reconocidos porque se han llevado varios premios en la reconocida rural de Palermo allá en invierno, cuando nos reunimos todos aquí en el centro de la ciudad para ver el espectáculo que representa para el campo argentino. Vamos entonces a escucharlo a él contando un poco sobre su vaca y los premios que ha ganado, no solo en Palermo, sino en otros lados que ya se van a enterar. Bueno, aquí estamos y para el programa de hoy trajimos a un invitado especial, amigo de la casa de Jordan. Estamos con Francisco Ieravide, productor reconocido de Jordan. Los hemos visto festejar mucho en la pista central de Palermo, ¿no, Francisco? Muy buenos días. ¿Cómo andás, Yael? Buenos días. La verdad que sí, hemos tenido la suerte de poder participar de Palermo hace varios años y bueno, en los últimos con muy buenos resultados que producto del trabajo que uno hace en el campo. Bien, contame, yo esta vez estamos muy lejos de Palermo en esta oportunidad, pero te llamé también por otro tipo de campeonato, ¿sí? Del campeonato mundial que se hace prácticamente ya hace varios años y en el que se han llevado también un premio para la raza Yorkton. Contame un poco de eso. Sí, la verdad que sí, es un campeonato que se llama Champion of the World, que justamente es como el mundial de las vacas, las cuales se dividen en las razas, ¿no? Y participan todos los países. De cada país participa tanto la hembra y macho ganadora de ese año. En este caso, bueno, participaron el macho y la hembra ganadoras de Palermo, consideran la exposición más importante eh, del país como para poder participar. Entonces, el ganador de cada país entra directo a competir por el mundial. En nuestro caso, bueno, fue la hembra Blancanieves que ganó este año en Palermo, 2025, perdón. Y bueno, tuvo la posibilidad de competir directamente en el mundial. Eso se divide primero en, llamémosle continentes, porque lo hacen América del Sur, después se elige Oceanía, toda la parte de África
Asia y Europa y termina en América del Norte. Después, la ganadora de cada uno de esos continentes compite en la final mundial. Y bueno, la nuestra ganó primero en Sudamérica y después ganó sobre todo el resto de los continentes, así que la verdad que una emoción muy grande, solo para nosotros, para todo el equipo que está atrás. A su vez, los socios, era una vaca compartida con la ñata, una cabaña importante de Angus, que hoy Amadeo es el presidente, así que la verdad que contentos, que no sea solo nuestra. Bueno, Francisco, y ahora quiero preguntarte cómo se metieron en todo esto de las competencias, ¿no? Porque sabemos que es muy diferente tal vez trabajar con animales en el campo para llegar, no sé, al bife en el plato o cuestiones así, a trabajar como cabaña, apuntando a la genética, ir a competencias, defender la raza. ¿Cómo llegaron ustedes a este tipo de competencias? Bueno, en realidad fue todo por papá quien arrancó la cabaña ya hace más de 60 años. Él de chico le gustaba ir a Palermo, ir a ver animales y bueno, después cuando tuvo la posibilidad de incorporarse en el Pedrie, empezó a ir a Palermo, le gustaba la genética, el poder competir y eso lo trasladó a nosotros, hoy a sus hijos, a mí en mi caso y a Fermín, mi otro hermano que también está metido, para poder ir a competir y sobre todo producir esos animales que no solo anden bien en las pistas, sino que también después salgan a trabajar al campo, pero bueno, que eso sea una vidriera donde uno puede ir a mostrar al productor, a la gente, qué es lo que uno hace, cómo trabaja, los animales que uno tiene, que son una parte representativa muy chiquita de todo lo que hay atrás, ¿no? Son pocos los animales que se exhiben para muestras, sino uno lo usa justamente para poder que el resto vea lo que uno hace y ir al campo, conocernos, conocer al productor y ver qué es lo que necesita. Pero bueno, esa parte de la competencia es algo lindo que nos gusta a todos y lo hacemos con con mucho gusto. Bien, el que llega es el que terminan seleccionando de un grupo que ya debe estar previamente seleccionado incluso y después, a último momento, deciden, bueno, no, el que va es este, ¿no? Algo así funciona. Exactamente, uno trabaja genéticamente, una de las patas, ¿no? Es la genética, entonces todos los animales que nosotros producimos y vendemos luego tienen genética muy del estilo, trabajada, pensada de la misma manera, con la misma base genética de hembras, y después, bueno, pueden variar algunos padres, pero en definitiva armamos la genética porque a nosotros nos produce, y bueno, justamente de todo lo que nace, después se hace algún filtro que se van eligiendo algunos animales y algunos menos van terminando como para destino de exposición. Francisco, quiero preguntarte algo y quiero hacer hincapié porque me pareció muy importante lo que mencionaste recién, que vos decías, no, nosotros tenemos animales de genética, los seleccionamos, pueden ganar premios o los llevamos a competencias, pero después tienen que servir en el campo. Y esto es algo que tal vez he visto, no solo en las vacas, sino en muchos animales, que tal vez uno ve un animal y dice, bueno, listo, de exposición divino, y lo llevas al campo y se viene abajo o no cumple efectivamente con su rol productivo, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para poder decir, bueno, este animal tiene una genética superior, seleccionada y demás, pero bueno, también te doy la certeza de que va a trabajar en el campo? Y es todo el trabajo que uno lleva atrás, ¿no? Por ahí uno piensa en ese individuo, pero la verdad que es todo el respaldo que uno tiene atrás del resto de los animales que conocen cómo trabajan. Por ahí ese individuo es una muestra representativa distinta a, al otro, porque obviamente tiene comida distinta y demás, va a competir, pero luego, después nosotros lo largamos al campo, pasó con esta vaca, después de la exposición estuvo un poquito más con su cría, porque era una vaca parida, pero esa hembra se preñó a los 15 meses, parió bien sin ninguna ayuda, se estetó y ahora ya está vuelta a preñar a campo, no tuvo ningún otro tipo de suplementación después de la exposición, entonces sí, es una hembra que a nosotros nos es útil.
no solo por su fenotipo, sino su producción también, su primera cría es muy buena, se volvió a preñar cuando nosotros queríamos, entonces es una hembra que nada, va a quedar en el campo y se adaptó al sistema de producción nuestro. Eh, en bajos de agropiro, en lomas con llorón, sin ningún tipo de suplementación, y que es mucho de los lugares a los que van nuestros toros o nuestros lotes de vaquillonas que se venden, que es mucho de la provincia de Buenos Aires y alrededores también, sin ninguna suplementación, con alguna pastura muy de no muy buena calidad, porque en nuestro campo pasa, las partes buenas hoy están con agricultura, y bueno, las bajos, lomas no tan buenas son donde están las vacas y tienen que producir ahí. La verdad que la genética respaldó para que los animales sigan en pie ahí. Francisco, ¿cómo es un día o una semana de trabajo regular para ustedes como productores haciendo, bueno, cabaña, pero como bien me decís, los animales también están en el campo, no es que están en box todo el día ni nada por el estilo? Y el día a día varía mucho de acuerdo al año, a la época del año. Hoy en día está más o menos tranquilo, llamale, porque ya salieron los toros de servicio, todavía no entramos en la parte de destete, entonces son recorridas. Ahora en verano tener en cuenta mucho el tema del molino, agua, bebidas que no se tapen, si es posible tener sombra. Hoy más o menos ese es el trabajo. Los animales que ya pintan como para exposición ya los estamos trabajando, ya empezaron a comer diferenciado, ya se están amansando, entonces es un poco ese el trabajo que estamos teniendo en esta época del año. Después, ya en marzo es el destete, eh, los terneros pasan un tiempito encerrados hasta que se terminan de acostumbrar al destete y después ya van a campo. Ya estamos preparando los toros de venta de este año, entonces como que es una rueda que va girando. Luego son las pariciones, arrancan en julio hasta septiembre, octubre de servicio, y bueno, es la rueda que Y uno gira, y entre todo eso va haciendo otros tipos de trabajo, como por ejemplo la preparación de los animales. Ahora estamos, como te decía, en pleno amance, y después ya marzo, abril ya empezamos a bañar, a trabajar el pelo de esos animales que van a exposición. ya se están preparando para Palermo. Exactamente, sí, ya preparándonos para Palermo, muy lentamente con los animales nuevos, los terneros nacidos en el 2025. El resto todavía sigue un poco a campo, los adultos, pero empezando a preparar el resto de los animales. Sí. Bueno, bien, acá vemos, ¿no? El trabajo, ¿no? Un poco el detrás de escena de lo que uno después ve en la pista de Palermo que dice, ay, mirá, sí, ganó con esta vaca. Bueno, pero mirá cuánto antes ustedes ya están empezando a trabajar, a preparar los animales. No solo el trabajo de llegar con el animal ahí, que el animal nazca, se críe bien, crezca, coma y demás, sino también todo este trabajo que están haciendo ya ustedes desde ahora, siendo que falta todavía para Palermo. Sí, tal cual. El trabajo comienza años antes, cuando uno decide qué toro usar para determinada vaca o para determinado rodeo, y esa vaca se tiene que preñar. Una vez que se preña, tiene que parir bien, criar a su ternero, destetarlo. Es un trabajo largo, pero bueno, es lo que a uno le gusta, y en definitiva el cabañero, ya terminamos este servicio y ya querés hacer el tacto a ver qué vaca quedó preñada, que no, la que no, afuera, y ya pensar en la próxima asignación de servicio cuando todavía no parió ni siquiera ese año. Entonces, es una rueda, un vicio que uno se motiva, le gusta. Y bueno, la verdad que es parte del trabajo que a nosotros nos ha dado resultados. Bien, Francisco, ¿y qué va a pasar entonces con Blancanieves? Me decías que después de Palermo ustedes la largaron al campo, la dejaron que se críe con el ternero que tenía en pie, que era precioso. Yo lo vi en la pista central, no recuerdo si era hembra o macho, pero era precioso, muy, muy shortón.
Bueno, ¿qué va a pasar ahora con Blancanieves? ¿Vuelve a Palermo? ¿Se la quedan? ¿Va a venta? Bueno, como te comentaba, ya estaba vendida al 50%, eran en copropiedad, así que no la vamos a vender más, eh, por lo menos de nuestro lado. Y bueno, como te decía, ya destetó su ternera, y luego se volvió a preñar de inseminación, pues a esa sí ya le hicimos tacto de la inseminación y quedó preñada ahí, así que la verdad que contento, como te decía, la capacidad de la vaca de volver a preñarse, pues, incluso de toda la preparación, y a veces les cuesta, una vaca muy fértil. Y bueno, así que ahora está ahí en el campo esperando al momento que le toque parir, veremos si va a alguna exposición o no, directamente ya la vamos a dejar para producir embriones. Tenemos pedido de embriones de ella de varios lados, así que bueno, vemos si una vez que para ahí ya la volvemos a trabajar en embriones para poder exportar. Bueno, bien, ya tienen algo ahí medio planificado. De momento, nada seguro. ¿Y ya tienen algo pensado para llevar a Palermo para decir, bueno, yo le tengo mucha fe a esta o a esta? ¿Tienen ahí algunas en mente? Y como todos, creo que a todos les pasa, uno ya tiene su carta fuerte, llamarle como para la exposición o el que a uno le gusta. Obviamente hay muy buenos en otros lados, pero sí, siempre uno tiene más expectativa en algún animal. La verdad que estamos contentos con la posible fila que podemos llegar a tener. Falta muchísimo, como decías vos, mucho por medio, pero bueno, la verdad que está más o menos encaminado todo lo que uno ya seleccionó, ya va eh, guiándose en buenos términos. La verdad que contentos. Bien, y ahora sí quiero dar el cierre con cómo son las repercusiones de tener este tipo de animales, de tener este tipo de premios, no solo Palermo, sino el mundial, justamente que es como el Miss Universo de las vacas, digamos, esta competencia mundial con cada una de las razas. Bueno, ¿qué representa eso para ustedes como productores, como raza y cómo lo ven después, ¿no? ¿Cómo lo defienden? Y la verdad que es algo realmente muy lindo, porque está representando a la raza, está representando al país, que cuando uno gana suena el himno argentino, que lo puede escuchar ahí en el show que arman, la verdad que a uno se le pone la piel de pollo de gallina. La verdad que a uno a mí me emociona realmente. Y bueno, es parte de la cadena, ¿no? Una parte es esto, y otra parte también muy importante de nosotros es los comentarios de los productores, de la genética, che, me anduvo, no me anduvo, en qué podemos mejorar. Como todos se ensamblan lo que uno quiere hacer, lo que uno produce. Obviamente esto uno le llena de orgullo, pero bueno, no es tampoco lo completo, ¿no? Es una parte que a nosotros la verdad que nos sirve muchísimo comercialmente, y para saber dónde estamos parados, pero bueno, también otra parte es nosotros mismos en el campo, otra parte es el productor, el cliente que compra nuestra genética, entonces es un conjunto de cosas, pero bueno, a uno le suma un granito de arena que le da motivación para seguir trabajando por ese camino. Bien, es el beneficio o el premio de decir, bueno, estoy haciendo las cosas bien, vamos a seguir por acá. Tal cual, que lo digan otros y no uno mismo, es algo que a uno lo pone contento. Bueno, Francisco, ahora sí voy a darle el cierre a la nota. Gracias por estar acá conmigo, por supuesto. Ya quería charlar hace rato con ustedes, pero bueno, sabemos que es una fecha complicada para ponerse de acuerdo, así que bueno, gracias por tomarte el tiempo y estar acá en Realidad Ganaera. No, gracias a ustedes, la verdad que siempre un apoyo muy grande a la raza, y bueno, a vos principalmente por contactarte y tener la nota. Así que por tu tiempo, gracias. Bueno, ese era Francisco Egraví, entonces hablando sobre ni más ni menos que los Shorton y lo que hacen desde su establecimiento. Ahora sí,
hasta aquí llegamos. Se acabó Realidad Ganadera, se nos acaba el tiempo. Fue un placer acompañarlos en esta mañana ganadera, como siempre les digo. Sigue Chacra Televisión, sigue la programación. Yo de momento me despido y nos reencontramos como siempre en este horario de verano de 8:30 a 9:30 de la mañana. Los espero acá en Realidad Ganadera. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca Sociedad Anónima.